Inicio la grabación. Nosotros tenemos, esto es algo importante lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, que es cómo vamos a ver en nuestro programa. A ver, les comparto el Word, mientras tanto. Ahí está. Vamos a empezar a ver el paso en el programa entre el módulo 2 eje temático B y el módulo 3 eje temático A. Lo último que habíamos visto fueron los órganos constitucionales, vimos el Poder Ejecutivo, las diferencias, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de todas las particularidades sobre la elección del presidente, que fue una cuestión muy importante y que motivó, de hecho fue la elección del presidente lo que motivó la última gran reforma constitucional que finalmente importó que se modificara de tal manera la Constitución Nacional que realmente es otra muy distinta a la anterior vigente. Es muy distinta, ¿por qué? Porque incorpora cuestiones, como habíamos hablado en la clase anterior, esenciales en cuanto a la reforma del presidente, pero no se detiene allí, sino que también incorporó a los famosos tratados de derechos humanos que yo les conté que tenían jerarquía superior a las leyes, que son el artículo 75, inciso 22, pero de nuevo no se detiene allí, sino que seguimos, y que incorpora también, y esto sí no lo hablamos en la clase anterior, la incorporación de los tratados de integración, que también están en el artículo 75, que habíamos visto que el artículo 75 era muy largo, ¿se acuerdan que yo lo estuvimos viendo? Tiene muchos incisos, porque describe toda la función de lo que el Congreso realiza. Habíamos visto también que en el artículo 75, también ve otra función del Congreso, pero en el inciso 23, o sea, 75 inciso 22, tratados de derechos humanos, 75 inciso 23, los tratados de integración, que hacen posible que, por ejemplo, tengamos los entes binacionales que yo les conté que existían, que eran compartidos y que veíamos ahí que estaba como en el medio. Perdón, yo no les hablé de esto todavía. Que hace los entes binacionales los vimos un poquito con sus compañeros de derecho administrativo, me disculpo. Con el artículo 75, inciso 23, vamos a ver que se hacen posibles distintas cuestiones de integración, como lo son los tratados de integración, como por ejemplo, ¿cuál es el tratado de integración que conocemos, en el cual nuestro país está inmerso en el proceso de integración y avanza lentamente, pero avanza? ¿Se dan una idea de cuál es? ¿El Mercosur puede ser? El Mercosur, como dice Lucrecia. En efecto. Pero de nuevo, no es solamente el Mercosur. Existen una serie de tratados de integración, algunos con mayor o con menor ímpetu, pero no es lo único. Inclusive tenemos otros tratados de integración con la zona andina, por ejemplo, donde regiones económicas donde incluso están países que no son limítrofes, como Ecuador y Perú, o inclusive con los países de la cuenca del Pacífico. Ni siquiera nosotros tenemos cuenca en el Pacífico. O sea, la integración es una cuestión muy importante, la integración comercial con otros países es muy importante, pero no se detiene solamente en la integración. Sí, perdón, ¿quién había participado? Ricardo. Perdón. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, ¿qué aporte querés hacer? Un acuerdo que se haga con cualquier país externo también puede ser una parte integradora. Claro, a ver, claro. Vos tenés lo que se conoce como la diplomacia tradicional, donde el embajador de nuestro país visitaba, por ejemplo, otro país, o el embajador de otro país nos visitaba a nosotros, se llegaba a un acuerdo comercial y eso sí implicaba una relación binacional entre dos países
Y eso podía llevar, sin duda, a la integración. Pero el Mercosur es mucho más que una integración comercial. Mucho más que una integración comercial. Vos, por ejemplo, antes de la existencia del Mercosur, había algunas cuestiones que podían ser complicadas. Por ejemplo, para entrar o salir del país había que hacer ciertos trámites, pero a partir de la integración, por ejemplo, a ver cómo lo ponemos en contexto esto, para que entendamos todos qué es lo que logró finalmente el Mercosur y por qué es tan importante y por qué es mucho más que poder ir a Brasil y comprarnos cosas o irnos a Paraguay y a pasear por el shopping o ir a Chile a comprar televisores cuando están más baratos y ese tipo de cuestiones. O cubiertas ahora. Porque eso ya lo hacíamos antes también. Eso ya se hacía antes. Siempre hubo paso internacional, siempre hubieron cuestiones, digamos, inclusive cuando el país estaba en su etapa formativa, era súper común que, por ejemplo, por persecuciones políticas, algún perseguido se refugiara en Chile, en Paraguay o en Montevideo, Uruguay. Muchos hicieron eso. Pero por eso, de nuevo, ¿qué implica el artículo 75, inciso 23 y en particular el Mercosur? ¿Qué es lo que se creó? Implica, por un lado, el fortalecimiento democrático entre nuestros países y, más importante aún, es un sistema de pacificación definitivo. Porque ustedes nunca fueron para el lado de Brasil, o sea, para la costa del río Uruguay, en la provincia de Corrientes. ¿No notaron lo angostito de los caminos, lo precario de los puentes, sobre todo hace unos 20 años atrás? Todavía, ahora está bastante mejor la cosa, pero sobre todo en la costa del Uruguay. ¿No notaron lo angosta que era la ruta o lo angosto de los puentes? Que había puentes por los cuales los camiones no podían pasar porque estaban pensados para poco peso. ¿Saben por qué era esa cuestión? Si les cuento, les va a parecer un poco loco. Era porque se suponía, sobre todo a principios del siglo XX y hasta mediados y el mediado siglo XX, que era probable que tuviéramos una guerra con Brasil. Sí, digamos, dentro de las hipótesis de conflicto teníamos los conflictos regionales. Y como competíamos con Brasil en el área militar también, podíamos llegar a tener algún tipo de enfrentamiento. Entonces, para evitar, o mejor dicho, para complicar una invasión o una supuesta invasión por Brasil, digamos, a nuestro territorio, se creía que iban a invadir a través del territorio de Corrientes y Entre Ríos. Por esa razón, los puentes, los caminos eran todos angostos para que no pudieran pasar camiones y tanques de guerra. Bueno, parece una locura, ¿verdad?, lo que le estoy contando. Pero sin embargo, estaba en eso. Y eso se mantuvo durante décadas, esa hipótesis de conflicto. Llegada la última etapa democrática y esperemos que la definitiva en nuestro país, el entonces presidente Sarney de Brasil y el entonces presidente Alfonsín de la Argentina, que son los dos principales impulsores del proceso democrático en ambos países, que habían estado ambos países habían tenido una dictadura militar y gobiernos militares. Y son ellos los que zanjan definitivamente el camino de la pacificación y de la competencia militar. Porque nosotros teníamos también una especie de guerra fría con Brasil. Brasil compraba un portaaviones, nosotros comprábamos un portaaviones. Los gastos militares se disparaban para el techo. Nosotros teníamos un proyecto de misiles, el famoso proyecto Cóndor, que no estaba pensado para atacar a los países vecinos. O sea, más allá de que realmente fue un logro de la ingeniería argentina, todo lo relacionado a ese proyecto de misiles,
el proyecto Cóndor 1 y Cóndor 2 y el proyecto Tronador, que fueron distintos misiles argentinos, estaban pensados para atacar a nuestros países vecinos. Los brasileros desconfiaban del plan nuclear argentino. Argentina tiene un plan nuclear en Bariloche, en el Instituto Balseiro, tiene centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2, actualmente hay otra más en construcciones. Y ellos desconfiaban porque pensaban que íbamos a estar haciendo una bomba nuclear. Entonces el entonces presidente Alfonsín lo invitó al presidente brasilero y a toda su comitiva y le mostró y abrió para todo el mundo el plan nuclear argentino. Ya mostrarle que no estábamos trabajando. Los brasileros respondieron en consonancia y concordancia y nos invitaron a nosotros, y entonces por fin, o sea, ese temor de entrar en guerra entre países vecinos parece haberse disipado. Y mucho de ello tiene que ver la creación del Mercosur. Yo me acuerdo cuando era niño todavía, me acuerdo haber escuchado discusiones políticas en casa de uno de mis abuelos que decían que bueno, vamos a entrar es probable que entremos en guerra con Brasil. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece una locura. O sea, se imaginen una guerra en el siglo XXI entre Argentina y Brasil. Bueno, la discusión estaba. Estaba ahí. Esa pacificación definitiva, yo diría que ya sin vuelta atrás en ese aspecto, y esperemos que sea así por siempre, fue en parte posible por el Mercosur. Una política de integración muy exitosa de la Argentina, la tenemos acá nomás a escasos kilómetros de donde estamos ahora todos nosotros. Está en el río Paraná. ¿Saben de qué me refiero? ¿A qué me refiero? Está contemplada dentro del Mercosur, aunque debo decirles que existe hace casi 100 años antes. ¿Sí? ¿En Ituzaingó, Corrientes? Perdón, Gabriel, decime. En Ituzaingó, Corrientes, digo, la represa Yacyretá. Bueno, la represa Yacyretá en realidad es de la década del 70 y ya tiene que ver con un tratado firmado por el entonces presidente Perón y por el entonces presidente Stroessner, entre lo que... bueno, ahí ustedes no se acuerdan, pero ni yo tampoco porque nunca los vi, pero había saltos en el río Paraná, en esa zona, en la isla había como una especie de pequeña catarata, y para pasar los barcos no podían pasar por allí. Por esa zona había como una pequeña catarata, por eso se aprovecha los saltos de Liberá para hacer la represa justamente. Pero es más vieja todavía. Tiene que ver no con esa parte del río, sino con el río Paraguay y el río Paraná. De hecho lleva el nombre de esos dos ríos, la política de integración. Es la hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná, Paraná-Paraguay, es la política de integración más exitosa de la Argentina y les diría que de la región. Nosotros tenemos ese acuerdo inalterado desde fines del siglo XIX con Paraguay y el Uruguay, y también en parte con Brasil, en la parte que corresponda, por supuesto. Nosotros realmente avanzamos mucho gracias a la integración de la hidrovía. De hecho, lo que se conoce actualmente como la hidrovía fue motivo de conflictos y llegamos a una guerra con Brasil en el siglo XIX, en 1826, 24 al 26, por precisamente cuestiones que tenían que ver con la navegación de los ríos. ¿Sabían eso o no lo sabían? Les pregunto. Por lo menos un breve contexto histórico. ¿No lo conocían? Bueno, realmente fue un conflicto. O sea, nosotros estuvimos en guerra con Brasil, eso seguramente lo recuerdan. Pero y no fue solamente porque Brasil invadió lo que se conoce actualmente como el Uruguay, que era parte del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Uruguay era parte de del mismo territorio del que es parte actualmente la Argentina, la República Argentina.
Y bueno, entonces entramos en guerra. Los brasileños le decían la provincia cisplatina o la guerra cisplatina. Nosotros le decíamos la banda oriental al Uruguay. Y eso, bueno, esa guerra tuvo como consecuencia la independencia del Uruguay, la que el río sea internacional, el Río de la Plata, y la libre navegación de los ríos. Después nosotros tuvimos guerra con Paraguay, y esa guerra consolidó de alguna manera la libre navegación de los ríos, y finalmente, o sea, fue una consecuencia de la guerra que nos tengamos que poner de acuerdo para evitar también estos conflictos. Y por esa razón tenemos hasta el día de hoy un tratado de integración comercial con el Paraguay que nos permite coexistir pacíficamente y utilizar libremente ese río. Ustedes saben que los paraguayos tranquilamente pueden salir con sus barcos hasta el mar, cargar y descargar la mercadería sin mayores problemas. Y eso es gracias a ese tratado de integración. Y de igual manera nosotros. De igual manera nosotros. Bueno, actualmente es toda esa posibilidad de integración que implica de alguna manera, o sea, cuando uno se pone de acuerdo, a ver, ¿saben lo que es hacer un contrato? Los conceptos generales de contrato los tenemos todos. Nos ponemos de acuerdo sobre alguna cuestión. Eso significa hacer un contrato, empeñar la palabra. Y normalmente, para que un contrato sea exitoso, tiene que haber dos partes dispuestas a arreglar algo, dispuestas a llegar a un convenio, a un acuerdo, y ambas partes obtienen algo a cambio de ese contrato, pero también ceden algo. Eso es y esa cesión mutua de derechos, o sea, por ejemplo, a ver, alguno de ustedes, no sé quién, a ver, a los que lo tengo acá. Miguel, por ejemplo. Miguel me presta plata. Bien. Yo acepto el dinero de Miguel. Pero Miguel a cambio, ¿qué obtiene? Obtiene mi promesa de pago. Que seguramente él se garantizará de alguna manera. Me hará firmar un pagaré. Yo puedo poner, no sé, mi auto en garantía por ese dinero. Entonces, ambas partes estamos interesadas en que ese contrato al que ambos arribamos se cumpla, digamos, conforme fue previsto. Porque si yo no cumplo mi obligación de devolver el dinero, Miguel, bueno, tiene algo para asegurarse el cobro de ese dinero. Pero no es su intención que yo falle en el negocio. Porque ambos lo hacemos con buena fe. Yo me comprometí a devolver y él se comprometió a darme el dinero. Si ambos cumplimos, el negocio es exitoso para ambas personas y ambos estamos satisfechos. Lo mismo sucede aquí con respecto a los países. Los países, ¿se acuerdan que yo les conté que son como personas jurídicas? Son como personas y tienen igualdad de derechos entre sí. Entonces, la integración es tan importante para nosotros como lo es, por ejemplo, para Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, por supuesto. Y no se limita solamente a los países limítrofes, sino que es una cuestión directamente regional e inclusive internacional. Los chilenos, por ejemplo, son mucho más exitosos que nosotros en estas cuestiones porque la legislación de ellos les permite realizar tratados de integración con, por ejemplo, potencias como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otras. ¿Tá? Por eso la importancia de los tratados de integración. ¿Y por qué es importante para nuestra materia? Porque yo, por un lado, les estoy enseñando de que nosotros tenemos un concepto jurídico muy importante como la soberanía, y por el otro lado yo también les estoy enseñando que a través de los tratados de integración nosotros cedemos parte de esa soberanía cuando en principio la soberanía no se cede. Ahora, piensen ustedes este ejemplo para ver cómo funcionan los tratados de integración
de una manera, si ustedes quieren, un poquito sonsa, un poquito pava. Pero, ¿recuerdan? O sea, los que pudieron salir del país en tiempos recientes, ¿cómo lo hicieron? Fueron hasta la frontera, ¿verdad? A los países limítrofes me refiero, ¿no? ¿Y qué documentación presentaron? Y puedes presentar pasaporte o DNI, no hay problema. Pasaporte o DNI, no hay problema, ¿verdad? Hubo un tiempo que se podía presentar la cédula del Mercosur. O La cédula policial, de la Policía sí. Federal, sí. Claro, pero actualmente esa no está, como dice Lucrecia. No, ahora es DNI o pasaporte, elige uno. Exactamente. Con DNI o pasaporte, usted... A ver, ¿qué dice? A ver, Carla ha levantado la mano. ¿Qué dice Carla? No sé, Carla, ¿querías participar? Bueno, cualquier cosa escribí a ver. No veo la participación. Bueno, no importa. Si alguno quiere, por favor, sea libre totalmente de participar. Pero claro, como decía Lucrecia, vos vas a la frontera, a cualquiera de los pasos internacionales que tenemos habilitados, presentás tu DNI y podés ingresar libremente a ese país. A los que viajan habitualmente en la ruta, ¿no les parece que son muy parecidas las patentes de los brasileros y de los uruguayos y de los chilenos? La última de la Argentina es idéntica a la de los... Exactamente, esos son... La de Paraguay es re parecida ahora. ¿Vieron? Antes era muy distinta, ahora es muy parecida. Esos son, o sea, fíjense, cada uno de los países nos pusimos de acuerdo y hicimos pautas de identificación comunes. El DNI paraguayo es muy parecido al DNI argentino, cambian los colores. Igual el chileno, igual el uruguayo, igual el brasilero. Ahora hace poco vino en estas horas, vino un amigo mío manejando su moto desde Brasil. Pasó como por 3 países, mostrando el DNI. Cada vez que pasaba una de las fronteras se mostraba él a sí mismo entregando a las autoridades migratorias su DNI. Digamos, esas posibilidades da la integración, la libre circulación de los ciudadanos. Nosotros, o sea, los tratados de integración surgen a partir de la necesidad de pacificar las regiones. Y eso no es una idea propia, sino que la copiamos, y bien copiada está, de, por ejemplo, la Unión Europea. Ustedes saben, hace 50 años, los europeos parecía que se iban a matar todavía. Hace 70 años literalmente se estaban matando en la guerra. Y de a poco, eso viene, hay un proceso de ellos. Primero empiezan como nosotros, de la misma manera, en cuestiones que eran estratégicas, pero por ahí para el común de la gente pasaban desapercibidas, como acuerdos de intercambio de energía. O sea, hacen una asociación internacional para prestarse carbón entre ellos, entre los alemanes y los franceses, que eran los que siempre estaban en guerra ahí en el continente europeo. Y el gas, después empiezan con el gas, después empiezan con la energía nuclear, después empiezan con algunas cuestiones económicas, y finalmente, actualmente, nosotros conocemos a la Unión Europea. Y ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes son ciudadanos de España, pueden circular libremente por toda la Unión Europea mostrando solamente el equivalente al DNI europeo. Y se pueden ir a vivir a Alemania sin mayores problemas. Y se pueden ir, a cualquier lugar pueden ir a residir. Ellos todavía están en una etapa mucho más avanzada de esta cuestión de la integración. Directamente es como si hubiera un gobierno más aparte del gobierno. Yo les hablo siempre que tenemos 3 niveles de gobierno: el municipio, que es el más próximo, la provincia y el Estado Nacional. Bueno, ellos han avanzado hacia un Estado más, que es el Estado supranacional, que ellos tienen inclusive un Parlamento Europeo, que hace reglas comunes para todos los países, que tiene incidencia legislativa. Imagínense que ustedes tuvieran un parlamento, que actualmente en la Argentina hay un intento de ponerlo en marcha, que ustedes se acuerdan que es el Parlasur, que se estuvo hablando por lo menos hasta 2015 se hablaba con
con Sí, que se bastante... desactivó un poquito en la época de la pandemia. Claro, Pero está estaba totalmente bastante desactivado activo. actualmente. Sí, De hecho, teníamos representantes nosotros en el Parla Sur, acá de esta provincia. sí. Es como un gran parlamento en Que el por lo general cual, se reunían en Uruguay, me parece. claro, se reúnen en Montevideo, Uruguay. Hasta antes de la pandemia se solían reunir. No sé actualmente, porque la verdad es que perdí noción de ello, le soy sincero. No sé si se siguen juntando, si lo siguen haciendo de manera virtual. Había algunas cuestiones relacionadas con los fueros de los diputados, los miembros del Parla Sur, que tenían que ver, digamos, con si eran o no eran diputados. Fíjense, los europeos no discuten eso. Si usted es diputado europeo, es diputado europeo. Nosotros no lo tenemos incorporado del todo a nuestros regímenes jurídicos, y esas cuestiones tienen que ver. Bueno, eso es lo que implica, a grandes rasgos, porque por supuesto hay mucho más para hablar sobre el tema, del artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, que es muy importante, porque la verdad es que inclusive en la facu de Derecho no se lo da con la profundidad que tendría que darse a veces, ni se hace mención de manera somera como estamos haciendo nosotros, y es un problema, porque la integración es un camino que se viene dando cada vez más rápido, y no les sorprenda que de acá a 30 años, cuando todos nosotros, y espero que sea así, estemos vivito y coleando, muchos de nosotros todavía haciendo aportes, trabajando, o sea, es decir, en nuestra vida laboral activa aún, vamos a ver que quizás estas cuestiones estén mucho más desarrolladas y quién sabe, digamos, qué nivel de integración podamos tener. Hay, por supuesto, cuestiones que ustedes vieron que los ingleses tuvieron el Brexit, que ellos estaban en la Unión Europea y luego se separaron ahora, hace unos años atrás, en el 2016, por ahí. O sea, y ahora eso le está trayendo un montón de problemas a los ingleses porque eran uno de los principales motores económicos de la Unión Europea y viceversa en la Unión Europea para la economía de estos países. La integración es muy importante, no la perdamos de vista, y con esto cierro este tema ya, y vamos a ver que nos saca fuera del ordenamiento jurídico común también de muchas cuestiones contempladas en la Constitución Nacional, porque no implica solamente, como les decía, que nos podamos ir de vacaciones a Brasil, a comprar cosas a Paraguay o a Chile, o ir a ocupar el sistema bancario del Uruguay. Es mucho, pero mucho más rico que eso. Tenemos experiencia haciéndolos. Está la hidrovía, como les conté, que es una experiencia anterior inclusive a los tratados de integración, y que todo eso tiene por origen la pacificación, y como les conté la anécdota, que parecía, había escuelas militares tanto en países como Brasil como en la Argentina, que hablaban de que en algún momento íbamos a tener una guerra entre vecinos. Todo eso, gracias a los tratados de integración, se diluye, se pierde, por suerte, y esperemos que eso continúe, y en algún momento, quién sabe hasta dónde lleguemos con la integración, porque la verdad es que sabemos cómo comienzan, pero no sabemos qué límites puede alcanzar una cuestión como ella. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Yo sé que el tema de los tratados de derechos humanos y los tratados de integración que están en la Constitución son un poquito complicados. ¿Preguntas hasta acá? Profe. Sí, Lucrecia. No lo tomé mal, pero me parece que es 75 inciso 24. Perdóname. Eso A ver. estaba Sí, leyendo y... sí, tenés razón, Lucrecia. Sí. Sí, es el 75 inciso 24. Yo le dije en 75 inciso 23. No, es el 75 inciso 24. Como dice Lucrecia. 75 inciso 22, tratados internacionales. 75 inciso 24. Por supuesto que no lo tomo mal, Lucrecia. Gracias por la aclaración. Nos traes luz no solamente a mí, que estaba diciendo algo mal, sino que a los compañeros. Preguntas sobre esto, porque es complicado, ¿sí? Profe, Sí, Cristian. Chile no está en el Mercosur, ¿por qué? Chile es parte del Mercosur.
Sí, sí, sí. Todavía no, por eso pregunto, pero capaz que sí. Estoy afuera nomás de... Chile es uno de los países firmantes del Mercosur. De hecho, hay un montón de cuestiones que, como es que a veces se limitan por la cuestión de justamente de Chile. Chile siempre fue un poquito reacio y fue como no la perdón no ellos están en una, a ver, es uno de los países interesados e impulsores del Mercosur, pero no es un miembro pleno. Tiene representación dentro del Mercosur, es uno de los países que más, de hecho, estamos casi en un montón de normas de integración con ellos, pero tenés razón, no es un miembro pleno. Sin embargo, sí lo son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y hasta, no me acuerdo hasta qué punto, Venezuela inclusive. Y Venezuela estaría dentro y estaría entrando Bolivia, supuestamente, pero... porque es más un tema, fue un tema arancelario lo que originó también el Mercosur, y Chile no tiene problemas arancelarios, no tiene muchos aranceles, entonces claro, entró en la negociación en su momento, digamos. Sí, porque ellos tienen, a ver, por ejemplo, los chilenos y los bolivianos son, el tratado, la firma de un tratado internacional tiene muchas partes, o sea, es como un proceso largo, porque a veces implica, ¿se acuerdan que hablamos que implica la cesión de soberanía? Claro. Porque si hubiera, por ejemplo, una cuestión democrática, Paraguay estuvo suspendido de sus derechos democráticos un tiempo, por una razón política. Cuando le sacaron el gobierno a Lugo, ¿puede ser? Exactamente, sí, hace unos 10 años atrás hubo ahí un interregno donde no sé si estaba bien o mal, eso es una cuestión de los paraguayos, pero hubo ahí una cuestión que se interpretó como una interrupción del sistema democrático. La verdad es que no estoy tan seguro yo de que sea así, porque los juicios políticos son políticos, no implican el concepto de justicia como lo entiende o con las mismas garantías o con los mismos alcances que lo interpreta, por ejemplo, un juicio ante el Poder Judicial. El juicio político es un juicio, básicamente es una moción de censura, como en los parlamentos, así que se echa un presidente por razones políticas, normalmente relacionadas al mal desempeño. No es una cuestión delictual, es una cuestión relacionada al desempeño. Bueno, se entendió eso respecto de la cuestión del entonces presidente Lugo, y bueno, hubo ahí un interregno donde la situación diplomática fue difícil. Los chilenos, que son un estado asociado al Mercosur, por eso les decía, todavía no son miembros plenos. Tenés razón en ese sentido. Son parte del Mercosur, pero no son miembros plenos, como acota Cristian. Pero fíjate que, sin embargo, es como si lo fueran. Sí, especialmente en las cuestiones económicas y en algunas cuestiones que tienen que ver con la identificación de personas, porque vos pasás, exhibiendo el DNI, pasás libremente a Chile. No necesitas visa, no necesitas el visado en términos de migración, no necesitas ninguna otra identificación que no fuera esa. Bien, ¿alguna otra pregunta o acotación? Aclarado. Gracias. No, gracias a ustedes, porque esto enriquece la clase. Profe, una consulta. Sí, Lucrecia. ¿El ALCA tendría algo que ver en este caso con este inciso o es otra cosa? El ALCA no tiene que ver con el Mercosur porque es otro organismo supranacional, pero sí tiene que ver con este artículo. Porque la integración puede ser, o sea, avanzar hacia un estado más parecido a la Unión Europea, como es lo que se pretende, por lo menos por principios, a través del Mercosur, o bien a cuestiones meramente económicas, sociales o culturales, como el ALCA. Pero no hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la integración, y el ALCA es una de ellas, es uno de los organismos internacionales en los cuales participamos. Sí, bueno, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, a ver.
donde habíamos quedado en el programa. Permítame, vamos a mirar un poquito. Bien. Estamos entonces con las atribuciones de función de control. Les dije la más... perdón, estamos olvidando algo. Estoy olvidando algo. Que es una cuestión importante. Todo lo que tenga que ver con el artículo 75, como lo habíamos hablado, son las funciones que solamente la nación puede hacer. Todas las facultades del Congreso están puestas de esa manera tan explícita porque establecen una cuestión de competencia. La competencia es una aptitud que nos otorga la ley para entender en algo. Puede ser una competencia de tipo técnico, como por ejemplo, a ver, si ustedes se quieren hacer tratar de una enfermedad, van a ir a un médico porque es técnicamente competente para entender en cuestiones de salud humana. Si en cambio es su mascota quien sufre una enfermedad, lo van a llevar a un veterinario, que también es una persona competente para entender en cuestiones de salud, pero animal. Lo mismo sucede con distintos aspectos de nuestra vida. Esa es la competencia técnica. Ahora después tenemos competencias legales, que son las facultades que nos da la ley para entender en determinadas cuestiones específicas que tengan que ver con la administración o con otro tipo de administración, que es la administración de justicia. Porque vieron que la competencia es un término que se suele utilizar en el mundo jurídico. O sea, cuando se habla de la competencia de los jueces, la competencia de los fiscales. Vieron que a veces cuando vemos alguna noticia jurídica o que tenga que ver con lo jurídico en la televisión, se habla de, vieron que a veces se plantean cuestiones de competencia, dicen los periodistas. Porque sucede que por el tipo de delito en realidad tenía que entender la justicia federal y ahora está entendiendo la justicia de una de las provincias. Entonces hay esas famosas cuestiones de competencia. Bueno, lo mismo sucede acá. Cuando las provincias se reúnen para hacer la Constitución, nosotros, mejor dicho, las provincias, una de las definiciones, yo no sé si la ocupamos esa definición, que es un poco poética, que me acuerdo que me la decía un profe cuando yo era alumno, decía que la federación, porque nosotros somos Estado federal, como recordarán, la federación era la unión indivisible de estados que ya eran indivisibles. Es decir, la unión indivisible, que esos países, esos estados que eran las provincias, que ya eran indivisibles por sí mismos, se unen para conformar un estado mucho más fuerte, pero igualmente indivisible. Y para ello se solidifican entre sí como si fueran una cuestión, como si fueran una unión de personas jurídicas, por supuesto, y conforman, a su vez, ceden parte de esa personalidad, es decir, de lo que hacían, de sus facultades, para conformar una cosa aún mayor, que es la nación argentina, con todas las facultades que eso implica. Para ello ceden parte de la soberanía. De hecho, por ejemplo, cuestiones como la representación exterior de nuestro país la lleva a cabo un señor que es el canciller, que es el embajador de los embajadores argentinos, que está ahí, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que es el canciller de la Argentina, es el primero de los ministros. Otra cuestión, por ejemplo, pero muy importante, tiene que ver con otras cuestiones, digamos, que están ahí descritas en el artículo 75, inciso 22. Por ejemplo, esta es una pregunta que suelo hacer en los exámenes. ¿Quiénes dictan los códigos? Los famosos códigos de... a ver, acá tengo... A ver. Esto. ¿Se lee ahí qué es?
Este es el Código Civil y Comercial de la Argentina. Esta es una de las versiones comentadas que usamos los abogados. Tienen ahí como un desarrollo doctrinario. Pero, ¿quién dictó ese? ¿Quién hizo ese código que está ahí? ¿El Congreso? El Congreso de la Nación. Muy bien. Porque es una ley es una ley de fondo. Las leyes de fondo, Sí. las leyes principales, las crea el Congreso, porque esa es su atribución. Porque yo les dije en la clase anterior que el Congreso hacía las leyes, pero no les dije qué leyes. Porque hablamos, ¿se acuerdan que hablamos? Que tanto las provincias como la nación, las dos hacen leyes. Pero ¿hacen las mismas leyes? ¿Hacen el mismo tipo de ley las provincias y la nación? No. No. Definitivamente no. Definitivamente no. No pueden hacer el mismo tipo de ley. En términos jurídicos, hablamos siempre que el Congreso de la Nación Argentina hace las leyes de fondo. Y el ejemplo, son de manual, si ustedes quieren, es el código. Los códigos. Y no, yo les mostré el Código Civil, que es el que tengo acá más a mano. Pero también está ¿qué otros códigos conocen? Penal. El penal. Procesal. Los procesales lo vamos a poner en una categoría intermedia. Ya les explico por qué. ¿Qué otros códigos conocen? Códigos procesales, códigos penales, códigos civiles. Impuesto también modifica el Congreso, ¿verdad? La creación de los tributos, de ciertos tributos. Sí. Ese tema, ¿se acuerdan que lo hablamos cuando vimos el régimen financiero ahí de nación y provincias? Es una crear tributos es Congreso. Pero yo les pregunto de qué tipo de leyes. Estamos hablando de leyes ahora, no de tributos, por eso. Bien, las leyes de fondo las va a hacer siempre el Congreso de la Nación Argentina. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es parte de la soberanía que ceden las provincias. Las provincias no pueden hacer sus propios códigos penales, no pueden hacer sus propios códigos civiles, sus propios códigos comerciales, no pueden regular cuestiones que tengan que ver con la navegación de los ríos. Por ejemplo, no puede haber una ley de la navegación del río Paraná en las costas chaqueñas. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es parte de la soberanía, o mejor dicho, de las atribuciones que las provincias le dan o le han hecho a la nación. Si ustedes, cuando ustedes lean el artículo 75, van a ver todo lo que puede hacer. Yo les estoy diciendo solamente algunas, les digo las más importantes. Hablamos de los tratados de integración. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa súper importante manda a hacer el Congreso? Que esto me estoy olvidando, yo les muestro nomás. Y esto seguramente me van a decir, profe, pero... El dinero, solamente el Congreso puede sellar moneda. Estas son algunas de las cuestiones. Y ustedes seguramente me van a salir con que, profe, ¿qué fue eso de los quebrachos cuando éramos un poco más jóvenes? ¿Se acuerdan de los quebrachos, de los lecops y todas esas cuestiones, no? Qué triste. Bueno, tanto los quebrachos como los lecop, como los patacones en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, tenían el secacor. Lucrecia, ¿sí? ¿Querías acortar algo? No, que en Corrientes se llamaba secacor. En Corrientes se llamaba secacor. Eso se conocían como cuasimonedas. Y más allá de que tengan forma de billete, lo que hace a una moneda tal no es la forma, no es que sea un billete o que sea una moneda redondita sellada con escudito. Lo que le da la calidad de moneda es precisamente que haya sido creada por el Congreso de la Nación. Por eso se acuerdan que se los conocía con el nombre de cuasimonedas. Porque era sin respaldo. No tienen el respaldo de la nación. Claro. Después hubo
¿se acuerdan que tuvieron que haber leyes especiales del Congreso para respaldar esa moneda? Porque la situación financiera de las provincias era terrible, no podían cumplir con sus obligaciones. A los empleados públicos, ¿se acuerdan que les pagaban con esta cuasi moneda? En parte, sí. Sí, había un porcentaje de los salarios que iba se les daban en estos, ¿cómo es? En estos términos. Yo creo que es una situación imposible de repetirse porque no Nunca veo nada es cómo. imposible. Nada es imposible, pero no lo veo impracticable. Sí. Lo veo impracticable porque actualmente se paga todo de manera electrónica, que tendrían que tener dos cuentas separadas. Una cuenta de Secacor, una cuenta Es que teníamos dos cuentas, profe, yo sigo teniendo dos cuentas. Por esa razón. Sí, por esa razón. Claro, pero imagínate que tengas que tener una tarjeta de débito para los Secacor, una tarjeta de débito para los quebrachos, o sea, una tarjeta de débito distinta. O sea, desde el punto de vista práctico me refiero. De concreto de hacer las cosas, no veo cómo te podrían pagar. La implementación de eso también. Que no le dé idea. Bueno, no lo vamos a hacer en esta cátedra. Yo ya veo que después resulta que somos los culpables de haber creado involuntariamente una moneda, una cuasi moneda de pago para la administración, y después nos echan la culpa a nosotros y viene una turba y no sé, nos hace de todo. No, pero no es ¿se acuerdan? Bueno, yo la verdad es que no veo cómo podría hacerlo, pero bueno, es facultad del Congreso hacer esto, la platita. Solamente el Congreso de la Nación la puede crear. Esas son cuestiones importantes que tienen que ver. Después hay, permiso porque se me cayó la Constitución mientras estábamos hablando. Después, el mismo artículo 75 el artículo de 75, acá está, perdón, no encontraba el 75, estaba acá delante mío. Inciso 12, que es el que le estoy hablando, el que dicta las leyes de fondo, nos dice que es competencia exclusiva del Congreso hacerlo. Las provincias no pueden tener, por lo tanto, una legislación, por ejemplo, penal. No pueden establecer, supongamos algo, a ver, nosotros conocen el Código Penal, por lo menos de nombre, saben que existe un Código Penal. Bueno, el Código Penal en su artículo 79 es el artículo del Código Penal que dice: quien matare a otro tendrá prisión o reclusión de 8 a 25 años. Es el artículo que condena o sanciona el homicidio. Es el homicidio simple, como le decimos los abogados, porque no es alguna de las formas aberrantes de homicidio, como por ejemplo el homicidio por odio racial, o por promesa remuneratoria, o por alevosía, o por medio insidioso, que son los del artículo 80, que hay una enumeración de los artículos, de los tipos de homicidios aberrantes que existen, que digamos establece una pena mucho mayor, que es prisión o reclusión perpetua. El artículo 79, uno antes, establece la pena para el homicidio, para aquella persona que matare a otra. Eso no podría ser modificado por las provincias o por voluntad de las provincias. No podría, por una inspiración de los legisladores chaqueños, existir el Código Penal chaqueño, que dice, bueno, mire, en vez de le vamos a aplicar el artículo 80, pero el artículo 80 chaqueño, le vamos a dar, qué sé yo, 1000 años. Eso no lo puede hacer, está prohibido, porque las provincias se dieron esa facultad. Profe, le pregunto algo. ¿Está prohibido o no está permitido? Está expresamente prohibido. Prohibido. Okay. ¿Por qué te digo que está prohibido? Porque dice, le corresponde al Congreso. Vos tenés, la Constitución dice que esta es una de las facultades delegadas por las provincias, por las cuales
Como esto, ¿se acuerdan que yo les dije? Miren, esto, la Constitución, es también un acuerdo por el cual, esto es un acuerdo político, en los cuales los representantes de las provincias acordaron Claro. en 1853 por primera vez, o sea que es nuestra primera constitución exitosa, que es la primera que no se rompe, digamos, en realidad sí se rompe porque se acuerdan que los porteños se fueron un tiempito del país, pero digamos que no se rompió esa constitución. Bueno, las provincias dijeron, bueno, nosotros no vamos a hacer legislación penal, no vamos a hacer legislación civil y comercial, no vamos a dictar los códigos de minería, de navegación, de aeronavegación. ¿Por qué? Porque vamos a enviar a los representantes del pueblo de nuestra provincia, que son los diputados, y a los diputados de las provincias en sí mismas, que son los senadores, a trabajar en un Congreso Nacional que sí se va a dedicar a estas cuestiones. A sellar moneda, a hacer los códigos, a los tratados de integración y a muchas otras cuestiones que están ahí en el artículo. Les digo algunas de las más importantes del trabajo. Y nosotros no lo vamos a hacer. Podemos tener nuestras legislaturas. Las provincias, de hecho, las tienen. Seguramente ustedes conocen. Acá yo vivo, por ejemplo, frente a la Plaza España, a 4 o 5 cuadras de la Cámara de Diputados de la provincia. Hoy miércoles está sesionando. En realidad hoy tenían una sesión móvil, creo que están en Margarita Belén, por ahí. Pero que es parte del acuerdo de la política local, digamos, ¿no? Que puede sesionar fuera de la sede. Pero ellos no pueden hacer la misma legislación. Sin embargo, yo les dije que así había leyes distintas que podían hacer unos y que podían hacer otros. Las leyes de fondo las va a hacer la nación. Las que digan, por ejemplo, volviendo al ejemplo del artículo del derecho penal, la pena para el homicidio es de 8 a 25. Ahora, ¿cuál es la competencia de las provincias? Van a poder hacer los códigos de procedimientos. ¿Tá? Las provincias, por ejemplo, pueden hacer códigos de procedimiento en lo civil y comercial, en lo laboral, en lo penal. Crean las leyes de forma, las que dicen cómo vamos a hacer algo. Por eso, si ustedes, ¿les tocó alguna vez entender de un proceso judicial o administrativo en otra provincia? Por alguna razón, por cualquier razón. Por ejemplo, una multa que se hayan cobrado porque manejaron fuera del límite de velocidad, nada de eso. Bueno. Sí, profe. Bueno, fíjense que Córdoba. en Córdoba, bien, sí, perfecto. Cada una de las provincias, así como le dio permiso a la nación para que legisle en la materia penal, dijeron, bueno, las cuestiones de cómo aplicamos esas sanciones nos las quedamos nosotros. Por eso van a ver que los códigos administrativos, que sí son propias de esta materia, de esta carrera, varían de provincia en provincia. Así como tenemos un solo código penal, vamos a tener 23/24 códigos procesales penales. Así como tenemos un código civil y comercial, tenemos 23/24 códigos procesales en lo civil y comercial. Es decir, la forma de la organización de cómo vamos a llegar a ese resultado se la han reservado las provincias. ¿Vieron que hay provincias que tienen juicios por jurados? Incluida la nuestra, para las causas penales. Sí. Pero para la más grave, tengo entendido, profe. Para ciertos delitos más graves está prevista la existencia del juicio por jurados. Pero vieron que eso es... perdón, no vi que Mauro había participado aquí. Hace exactamente 12 minutos. Les pido disculpas. No, les decía, vamos a ver que los códigos procesales
son de las provincias. Aunque también existe un código procesal de la nación, pero eso es para la justicia nacional y federal. Ya hablaremos ahí de eso también. Pero las provincias, como les decía, por un lado dejaron esa facultad, otorgaron esa facultad a la nación, por el otro lado la conservaron. Bien, son 17:10. Vamos a dejar estos últimos minutos para hacer las preguntas. Yo sé que esto por ahí, ceder jurisdicción, retomar, suena como un poquito rarito, pero sí, así que vamos a aprovechar para hacer la ronda de preguntas. Ricardo. Profe, los municipios también se tienen algunas ordenanzas que se las guardan para ellos. Cada municipio tiene lo suyo. En efecto, como dice Ricardo, habíamos mencionado, ahora en la clase que viene vamos a manejar ya los conceptos de esto. Nuestra Constitución establece 3 niveles de gobierno, nuevamente. El municipio, la provincia y el más comprensivo de todos, que es la nación. O sea, dicho desde el nivel inferior al superior, o dicho al revés, nación, provincia, municipios. Las provincias, no todas las provincias, antiguamente, pero actualmente todas por orden de la Constitución, tenían regímenes municipales autónomos. Ahora actualmente todas las provincias deben tener un régimen de autonomía municipal. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Nación así nos los ordena. La Constitución del año 94, ¿se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos todo lo que entró en la reforma del 94, establecía la autonomía de los municipios? Empezamos a hablar que los municipios son autónomos. Bueno, por ejemplo, en Corrientes no eran autónomos los municipios. O sea, sí, elegían al intendente, elegían los consejos municipales, pero toda la legislación sí o sí venía de la provincia y no podían apartarse de lo que ella decía. A partir del 94 comenzamos a tener municipios autónomos. Y ahí empieza a tener mucha más importancia algo que ya existía, que eran las ordenanzas municipales. Entonces, por ejemplo, el municipio de Resistencia puede tener un código de procedimientos, por ejemplo, o una ley de procedimientos administrativos. Y debe ser respetada esa ley. ¿Por qué? Porque tiene una categoría municipal alta, porque tiene un cuerpo legisferante que es, capaz de hacer leyes, que es el Consejo Municipal, y puede establecer, siempre conforme a las normas de mayor jerarquía, porque hay un orden de prelación de las leyes. ¿Se acuerdan que hicimos la pantomima el otro día de que si esto fuera una pirámide, ¿dónde estaría la Constitución? Si fuera una casa, estarían en los cimientos de la Constitución. Siempre que ustedes no se aparten de ese concepto, que es de ese marco, de ese plano que nos establece la legislación superior, nosotros podemos crear nuestras propias normas de juego. O sea, como dice Ricardo, en efecto, los municipios también conservan la facultad de, por ejemplo, hacer cierta... de tener cierta legislación para los temas específicos. Que el carnet de conducir, profe. Claro, vieron. Cada municipio varía. Exactamente, vieron que existe el carnet nacional de conductor. Bueno, y por ejemplo, la ciudad de Resistencia, a ver, yo lo tengo acá. No se rían, por favor. Eran vacaciones, estaba barbudo. Ahí está, este es mi carnet de conductor. Vieron que el carnet de conductor de la provincia de la ciudad de Resistencia es la licencia nacional de... Fíjense, dice licencia nacional de conducir. O sea, en teoría sería igual para todos. Pero eso el municipio libremente lo aceptó. Barranqueras no, por ejemplo. Claro, ustedes si fueran vecinos, yo tendría que tener domicilio en Barranqueras para tener un carnet de conductor de allí. Pero lo podría ir a hacer, ¿verdad? Y sería igual de válido. Mucha gente que tiene.
sería igual de válido. Eso es lo que te quiero decir. Es igual de En válido. Barranquera y tenemos el carnet común, digamos, no es el nacional. Claro, ¿y qué pasa con tu carnet de conductor si te vas un día de vacaciones, no sé, a Mendoza? Sirve igual, ¿Por qué? ¿sí? Por la autonomía municipal, digamos. Por la autonomía municipal, muy buena respuesta. O sea, Exacto. una de los artículos de la Constitución, de los que están ahí al principio, dice que los actos jurídicos, y entre ellos están las leyes, de una provincia, serán válidos en otra sin necesidad de reconocimiento especial alguno. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento especial ya está contenido en la Constitución. Dice que lo que es válido para la ciudad de Mendoza o para la ciudad de Barranqueras es válido tanto en la ciudad de Mendoza como en la ciudad de Barranqueras. De la misma manera, si un mendocino viene manejando hasta acá, hay un control de tránsito y le dice, a ver señor, su licencia de conducir, y el señor saca una licencia que diga Ciudad de Mendoza, por ejemplo, no tengo ni idea qué tipo de carnet tienen en Mendoza, si tienen el provincial o el municipal o el nacional, no tengo ni idea, pero si ustedes lo muestran, es igualmente válido. ¿Ah? Por tanto, por este artículo de la Constitución que dice que todos los actos de una provincia son válidos en la otra, como por la cuestión expresamente instaurada en el año 94 de la autonomía municipal. O sea, porque ahí en ese concepto se establecen dos autonomías muy fuertemente. La municipal, que es la que estamos hablando ahora, y también otra que es mucho más, es todavía más importante en términos de importancia jurídica, que es la autonomía de la provincia. Y ya nos excedimos 2 minutos. Así que estaríamos en tiempo cumplido. Bueno, preguntas, observaciones, cuestiones que quieran ver, alguna cuestión que les preocupe, lo que sea, ustedes saben que estoy a disposición y los escucho.